Estamos sometidos a circunstancias difíciles en nuestra vida, pero todavía no nos bajamos de la altura con el Señor, absolutamente. Ya llegué a la cima, ¿verdad? Y después, en vez de seguir en la cima, seguir de la mano de Dios, empiezan a bajar. Caminando en las alturas. ¿Dónde estás caminando tú, amigo mío? Nosotros tenemos una invitación muy específica para ti en este programa. No te vayas, quédate con nosotros. Caminando en las alturas. Y para desarrollar este programa me acompaña Attilio Cipollone. ¿De qué lugar de Italia, Attilio? De Pescara. De Pescara, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué equipo le vas? No, yo soy Roma. No, Juventus. No, pensé que le iba a decir el Inter o que iba a decir una cosa ya, pues entonces, bueno. Entonces, hombre, podemos hablar italiano aquí, ¿verdad? Tú y yo hablo castellano, así que no. No tienes un problema. Muy bien. No son gente. Y aquí tenemos a Eliezer González, venezolano, pero de origen italiano también. Bueno, mis abuelos, sí. A ver, Sicilia. ¿cuál es el apellido de tu madre? Pasquale Tortorella. Es interesante, ¿verdad? Aquí sí, el hombre... Paisanos. Paisano, pero esos eran... ¿Tus ascendientes eran de la mafia de Sicilia? Perdón, disculpa. No, la gente buena que emigró de la a Venezuela. Que emigró a Venezuela, bueno, perfecto. Porque eran buenos fue que se fueron. Un italiano y un descendiente de italianos nacido en Venezuela. Interesante, ¿verdad? Pero casi yo nunca he visto en mi vida italianos cristianos, pues allá los africanos que viven en Italia, porque allá la gente es atea, secular, y las iglesias muy pequeñas, muchos testigos de Jehová y demás. Explícanos, ¿cómo un italiano conoce a Cristo? Vaya, vamos a cambiar antes de entrar al programa de Caminando, porque estoy intrigado aquí yo. Esto es un plan divino, ¿verdad? Porque mis padres, pues, de Italia se vinieron aquí a Honduras, ¿verdad? Y, pues, estando aquí conocimos al Señor, ¿verdad? Mi papá fue el primero que conoció al Señor. Y fíjese que una vez que mi papá acepta a Cristo, mi papá se regresa para Italia. O sea que yo creo que Dios nos movió desde Italia acá solo a presentarnos el Evangelio de Cristo. Él está en Italia entonces. Él está en Italia, está en una iglesia y le voy a decir que de las más grandes, ahorita están como por 800 personas en la iglesia donde está mi papá en Nápoles. En Nápoles está, en el sur. Él está ahorita, sí. Y es cierto que hay mucha basura en Nápoles. Perdón, sí. no vamos a hablar de eso. Allí estuve hace... Ese es un mundo aparte. Ese es un mundo aparte. Hace año y medio pasé por allí y no quiero recordar la experiencia. Bueno, tú es que ibas a ver la casa donde vivía Sofía Loren, pero esa es otra cosa. Solo por eso fue a Nápoles el hombre. Caminando en las alturas, caminando en las alturas. Estamos hablando aquí de la vida victoriosa del cristiano. Barajemos eso un poquito, Attilio. Mire, para mí, caminando en las alturas, como dicen que Dios se encuentra arriba, para mí es caminar de la mano de Dios. Okay. Nosotros primeramente tenemos que estar caminando de la mano de Dios y caminando en el éxito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que el propósito del cristiano, como dice usted, doctor, es ser victorioso. Y para mí un cristiano tiene que ir al éxito y no solo alcanzarlo, sino permanecer en ello. Porque hoy en día muchas personas alcanzan el éxito, pero una vez que alcanzan el éxito como que se paran. Ya llegué a la cima, ¿verdad? Y después en vez de seguir en la cima, seguir de la mano de Dios, empiezan a bajar.
Yo creo que cada cristiano tiene que tener una identidad de hijo de Dios, que hoy en día es el problema, que hemos perdido la identidad del cristiano. Y para mí el cristiano, como el Señor dijo, que estamos sentados en lugares celestiales. No es que nos va a sentar, sino que ya estamos sentados. Ya estamos sentados, no sé por qué nos bajamos, porque mucha gente, los cristianos, se bajan de los lugares celestiales donde Jesucristo ya nos sentó. Yo creo que las alturas ha estado hecho para cada cristiano y creo que caminando con Dios, caminando hacia la palabra, yo creo que todo cristiano tendría que ser vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Absolutamente, así es, claro. Una vez Dios me habló de eso, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, explica. Estaba leyendo. Me dice el Señor, ¿por qué no sabes manejar aviones? Me dice. No, Señor. ¿Pero no has ido a la escuela a aprender? ¿Por qué no he ido a la escuela a aprender? Eso es, me dice. El poder está en mí, el todo depende de ti. Todo lo que tú quieras lo puedes alcanzar, solo que quieras alcanzar. A ver, repítenos eso estuvo interesante. Que el poder, dice Dios, depende de mí, pero el todo depende de ti. Ah, ok, muy interesante. ¿Querías decir algo, Eliezer? Sí, estoy recordando cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Cuando vaya a los hijos de Israel en Egipto, y Dios dice, yo soy el que soy, ¿no? Lo que nosotros conocemos por el nombre de Jehová, Yahvé, esas 4 letras impronunciables en el hebreo. Pero yo lo veo así, cuando Dios dice, yo soy el que soy, es que necesitas hoy, yo soy. Necesitas sabiduría, yo soy. Inteligencia, yo soy. Recursos, yo soy. Es decir, que el Señor tiene todo lo que necesitamos para nosotros. Dios es el Dios de todo lo posible y de lo imposible también. Pero volviendo a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto tenemos que ver y darnos cuenta que el apóstol Pablo también dice, yo sé padecer necesidades y sé gozar de la abundancia. Para todas las cosas estoy enseñado. Y luego es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que caminar en las alturas no necesariamente es estar toda la vida con la prosperidad económica, con la salud. Hay momentos en que uno va a padecer situaciones, pero aún así uno está en las alturas. Absolutamente. El asunto de las alturas es porque estamos con el Señor y el Señor es Dios de las alturas. Pero, como bien escuchábamos antes, el Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos que mediatizar eso, porque algunas veces situaciones pasan. Estamos nosotros todavía en un mundo imperfecto y estamos sometidos a circunstancias difíciles en nuestra vida, pero todavía no nos bajamos de la altura con el Señor, absolutamente. Sabemos que el Señor está allí y tomados de la mano del Señor podemos confrontar las circunstancias difíciles en nuestra vida. En todo y para todo estoy enseñado. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Sí, porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos, ganar no lo es todo en la vida. Pero el querer ganar sí lo tiene que ser todo en la vida. A ver, explícanos eso. Porque Pablo dice, correr de tal manera que ganemos el trofeo. O sea, ganar el trofeo tal vez no lo vamos a ganar siempre. Pero en nosotros el querer ganar siempre tiene que estar. Y esa para mí es la actitud de alguien que está en las alturas. Que cada vez que usted tiene un problema, cada vez que usted tiene una situación, usted tiene que querer ganar. Y esa es la actitud del hombre de Dios. Excelente, buenísimo. Vamos a hacer una pausa. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Los conceptos aquí dados son claves para que usted viva una vida victoriosa y de poder en el Señor Jesucristo. No se vaya. Cambiar el mundo es una empresa imposible de llevar a cabo para un ser humano. Pero 2 fabricantes de bicicletas decidieron cambiarlo y lo lograron. Hoy en día, la visión de los hermanos Wright se ve por doquier y el mundo nunca volverá a ser lo mismo después de ellos. Universidad para líderes,
forma personas que tengan visiones que transformen la vida de personas. Para más detalles, visítenos en internet universidadparalíderes.com. Viviendo o caminando en las alturas, el programa de hoy, Eliezer González, ¿qué es lo contrario de caminar en las alturas? Es vivir en un estado constante de derrota espiritual y emocional y financiera. Nadie me quiere, yo soy pobre, Sí, soy estar feo. como la muñequita fea, ¿verdad? En los rincones, o verlo todo oscuro, o tener falta de gozo y paz a lo cual nos ha llamado el Señor. Este país no sirve, estos gobernantes. Si cualquier circunstancia la ponemos oscura para no ver la mano de Dios en ella, porque en medio de la oscuridad brilla la luz del Señor. Yo siempre digo, y como viajo, ¿verdad?, más o menos a menudo. Este le da la vuelta al mundo 3 veces al año y dice a menudo. De tanto en tanto, ¿verdad? Yo veo que no importa cuál sea la circunstancia, debajo, acá donde sale el avión, arriba, siempre brilla el sol. Así es la cosa, ¿verdad? Sí. Cuando hay una gran nevada en Chicago de Padre y Señor mío, a los 3 minutos está... Absolutamente, el sol está brillando allá Está arriba. brillando arriba. Es decir, que esa circunstancia solamente está de 3.000 pies para abajo, Sí, 5.000 pies para abajo. Arriba brilla el sol. Entonces, así debe vivir el cristiano. No solamente en la circunstancia que le rodea aquí en este momento, pero entendiendo de que nuestro Dios es un Dios que trasciende esa circunstancia. Nosotros tenemos que vivir por encima de las circunstancias porque nuestro Dios es el Señor de todas las cosas. ¿Qué piensas, Atilio, de eso? Yo estoy de acuerdo con el pastor Eliezer. Yo creo que, primeramente, el cristiano que no tiene identidad como tal, como hijo de Dios, no sabe lo que son el pacto que nos une a Dios. Yo creo que eso es muy difícil, que alguien puede vivir en las alturas sin saber quién uno es, ¿verdad? Y también que nosotros tenemos que entender que todos nacimos con un propósito, ¿verdad? Todos nacimos con un propósito. Y el problema es que el que no conoce su propósito, yo creo que para que llegue a las alturas va a ser difícil. Porque él tiene que saber para qué fue creado y cuál es el propósito. ¿Y cómo yo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo descubro yo eso? Yo creo que el propósito, eso está adentro de uno, y yo creo que con la palabra de Dios, usted metiéndose con la palabra de Dios, Puedo llegar a descubrir. Puede llegar a descubrir, porque dentro de cada uno hay dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que están... Es clave lo que dice Atilio, porque si yo no sé quién soy, ni lo que tengo, lo que puedo alcanzar, entonces yo no voy a llegar a desarrollar ese potencial ni llegar donde Dios quiere que yo llegue. Sí, porque mire, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos al líder de líderes, o sea que hay un liderazgo entre nosotros, que todo el mundo lo tiene. El problema es que no lo descubren, ¿verdad? Y no lo sacan a la luz, porque tengo a Jesús. Claro. Sí, primera y segunda de Pedro es vital, porque la Escritura dice quiénes somos. Nuestra identidad está señalada por la Escritura. A ver, ¿qué dice? Más vosotros sois Real sacerdocio. Real sacerdocio, Pueblo escogido. pueblo escogido de Dios, Para anunciar las virtudes de aquel Nación que nos santa. llamó nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes. A mí me encanta decir también para dramatizar las virtudes de aquel. A ver, ¿por qué dramatizar Porque algunas veces solamente anunciamos con la boca. a la vida? Alguien dijo, siempre con tu vida habla de Cristo, y si es necesario usa las palabras. Es decir, que nuestra vida tiene que hablar en qué creemos y en qué estamos basando nuestra fe. Entonces, para dramatizar, para nosotros vivir para la gloria de Dios, en la forma que otros vean lo que Dios es. Porque ciertamente nosotros somos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Entonces, todas esas cosas tenemos que internalizarlas, porque de otra manera vamos a vivir en derrota. Porque bueno, yo soy poquito, yo no tengo nada, yo no sé para dónde voy ni de dónde vine, pero yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Y esta mujer que tengo, y este marido tan ruin que me salió, y estos hijos. Lamento mucho, pastor, sus propias circunstancias, pero
El hombre sabe torear, ¿verdad? Sí, ya veo. Sí, es que algunas veces, nuevamente, ¿verdad? Lo que estamos viendo es lo que nos rodea, pero dentro de esas circunstancias, dentro de esa oscuridad que pueden rodearnos, nosotros vemos más allá. Nuestra vida y nuestra visión se agudiza en medio de las tinieblas. Yo recuerdo estar en alguna cueva de esas, ¿verdad?, bien oscuras, cuando una pequeña vela alumbra cantidad. Nuestra identidad en Cristo es más que una pequeña vela, alumbra los más oscuros rincones y nos permiten, como dice el salmista, hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Atilio, hay gente que dice, si se rifara una paliza, esa me la gano yo. Hay gente que dice que, ostras, dice, no sé para qué nací. Y comienzan a maldecir la vida. Hay gente así que vive en esa derrota, en esa miseria. Yo quiero decirles de que, de acuerdo a la palabra, tu realidad no es tu verdad. A ver, repítenos eso. O sea, que la realidad en que vives no es la verdad. Explícalo. La verdad es lo que la palabra dice. Mire, mucha gente vive de las circunstancias. O sea, que las circunstancias determinan el tipo de vida que ellos llevan. Pero en Dios, la palabra, la verdad es eterna, esos principios es eterna que tienen que dictaminar tu vida. Estoy recordando, porque es interesante, estoy recordando el caso de Gedeón. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. Cuando los madianitas venían y se robaban todo el trigo, ¿verdad? Vivían ellos temblando. Cuando ven a estos madianitas nos van a quitar todos, vamos a estar empobrecidos. Y Gedeón se ve en un momento, ¿verdad?, también escondiendo unas pequeñas cosas para sobrevivir. Sí. Y cuando el ángel de Jehová viene y dice, varón esforzado y valiente. Yo supongo, ¿verdad?, que Gedeón mira a todos los lados y Dios mío, ¿y dónde está el varón? ¿A dónde está? Yo no lo veo. Dice, Esforzado y valiente. Yo lo que estoy aquí es tratando de salvar lo último, lo que queda, el rebusco. Ya. Pero así Dios lo ve. Varón esforzado y valiente. Y aunque tiene que ponerle a Dios algunas de esas señales y el vellón, ¿verdad?, que se moja o que no se moja, todavía lo que Él es delante de Dios es lo máximo. Tenemos que vernos como Dios nos ve. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, regresamos, no se vaya, caminando en las alturas. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Caminando en las alturas. Atilio, ¿qué le impide a una persona vivir esa vida victoriosa, esa vida de poder, esa vida que Dios quiere que vivamos? Mire, ojalá que no se me resientan un montón. Ok, esperemos que no. Pero lo primero yo creo es la religión. A ver, la religión. Mire, por eso que le digo, ojalá que mucha gente... Barájanos eso, explícanos. Es que mire, el problema es que muchas veces con este legalismo, con esa religiosidad, Claro. que ese fariseísmo, podemos decir, a veces eso es lo que nos impide, porque muchas veces les enseñan que usted que tiene que vivir así bajo, no tiene que andar pidiendo mucho, o sea que la misma religión es la que a veces nos está impidiendo llegar a las alturas. ¿Qué otra cosa nos impide? Mire, yo creo que lo que nos impide, cuando Jesús llegó, lo primero que dijo fue lo siguiente: arrepentidos
porque el reino de los cielos se está acercando. Cuando iba a arrepentir, la gente cree que uno tiene que ir enfrente de un púlpito, ¿verdad? Enfrente de un predicador, andar llorando, ¿verdad? Y pidiendo perdón por lo que hizo. Pero Cristo no está hablando de eso, está hablando de cambio de mentalidad. Entonces yo creo que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad con una mentalidad de reino, nunca vamos a vivir en las alturas del reino de Dios. Entonces claro, yo creo que, no sé por qué, porque mucha gente quiere con la misma mentalidad, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, ver la gloria de Dios y caminar en las alturas. Yo creo que eso no se puede. No se puede. No se puede, así en ese sentido. Muy interesante, cambio de mentalidad, porque yo no puedo vivir en la tierra prometida pensando en Egipto, Eliezer González. Ya, pensando en los ajos y las cebollas de Egipto. Exactamente. Qué cosa tan tremenda, porque cuando Dios está llevando al pueblo hacia la tierra prometida y ya empieza a mostrar, ¿verdad?, atisbos de la prosperidad y de la gloria que les espera, ellos siguen pensando en las cosas pequeñas, en los ajos y las cebollas de Egipto. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad?, ese cambio de mentalidad, que creo que es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, cambien su mentalidad, en Romanos capítulo 12, ¿no? 12:2. Ya, no estén ya atados a estas cosas, a la mente del mundo, a la mente de antes. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Que es muy importante, porque según usted vea y según usted entienda, según usted tome la palabra, así va a ser usted. Vamos a escuchar ahora a Ciro Mesa hablándonos acerca de este tema interesantísimo de Caminando en las Alturas. Ciro, te escuchamos, hermano. Alturas nos da la imagen de un apóstol Pablo, por ejemplo, ¿verdad? O un apóstol Pedro, donde las circunstancias que pasan sobre la tierra, ¿verdad?, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas religiosos y todos los problemas que se dan a nivel de este mundo en que nosotros estamos, son problemas que se miran como circunstancias que están pasando, porque la esperanza del cristiano está en Dios, y por lo tanto caminar en las alturas tiene que ver mucho más allá con las circunstancias que pasan, ¿verdad? Pero tiene que ver también asimismo con la clase de vida que está viviendo la persona. Si una persona tiene una vida que no es la vida que Dios nos enseña a través de sus escrituras, a través de su palabra, el mensaje de Jesucristo nos exige una vida que vaya mucho más allá de cualquier vida que se puede vivir en las circunstancias en que se están. Entonces, esta vida que se vive caminando en las alturas nos da la idea de una vida espiritual que es capaz de vencer cualquier circunstancia. Caminando en las alturas. Atilio, entonces ya para epilogar, para terminar el programa, ¿qué le decimos a una persona que hasta aquí su vida, ya tú mencionaste algunos impedimentos, pero una palabra para esa persona que hasta ahora no ha dado pie con bola, le ha ido mal? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Arrepiéntete, pero arrepiéntete, cambia de mentalidad, que la circunstancia no tiene que dictaminar tu vida, sino que son las verdades eternas las que te van a dictaminar. Que Dios mismo nos dio una fe, que esa fe, ¿verdad?, la ponga en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. Y creo que lo que Él tenga que hacer, que yo creo que a mano, paso a paso, que Él vaya cambiando la mentalidad, Él va a tener una manera diferente de ver las cosas, de percibir las cosas, y yo creo que con eso Él va a empezar a caminar en las alturas, va a empezar a ver un cambio en su vida, porque le voy a decir algo: si Jesucristo no cambia, yo dejo el Evangelio hoy mismo, porque yo he sido uno igual, que he cambiado mi vida, estoy cambiando mi mentalidad para estar caminando en las alturas, que no es fácil, pero es la voluntad de Dios. ¿Por qué no es fácil caminar en las alturas? Es que mire, yo creo que la vez pasada cuando le dijo el Señor de una fe fingida, ¿verdad?, y una fe verdadera. Eso, para mí una fe fingida, doctor, es cuando nuestro espíritu cree una cosa, mi mente piensa otra y mi boca habla otra cosa. Eso para mí es una fe fingida, y eso es una fe que hoy en día está mucho en las iglesias, ¿verdad? Porque a veces en nuestro espíritu cree una cosa, pero mi mente ya no. Y cuando hablo, yo hablo otra cosa.
Entonces yo creo que teniendo una fe verdadera, que mi espíritu, mi mente y mi boca se pongan de acuerdo con lo que quieren, todo lo vamos a poder en Cristo. Interesantísimo, interesantísimo, Eliezer. ¿Qué le decimos a la persona entonces? Sí, un paso importante es que vaya y busque en la Escritura lo que Dios dice. Porque nuestro espíritu algunas veces nos susurra cosas y el otro, el enemigo de las almas, nos dice cosas. Y nosotros estamos propensos a creerle a él. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo en 2 Corintios dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. De triunfo en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. Es decir, que el apóstol Pablo, tal vez viendo, ¿verdad?, o recordando esas legiones triunfantes que entran a Roma, está diciendo, el creyente está en esa posición. Él nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y entonces, deje las circunstancias ahí a ese lado y usted créale a Dios. En Dios haremos proezas. Eso es lo que dice la Escritura. Así es. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Definitivamente la voluntad de Dios es que no mires las circunstancias a tu alrededor. Dios te ha creado con un plan extraordinario. Quiere que tú vivas una vida victoriosa, una vida de sentido, una vida de propósito, una vida que haga mella, una vida que deje un legado, una vida extraordinaria. No la pierdas. Ya hemos hablado. Necesitas un cambio de mentalidad. Necesitas asirte de la palabra del Señor. Esta es tu gran oportunidad. Tú vales. No desperdicies un minuto más esa valiosa vida que Dios te ha dado.